Nosotros vamos a hablarles de las ciudades coloniales, en este caso San Luis Potosí y Querétaro. Eh, Nuestro equipo está integrado por Araujo López Brenda, yo, su servidora, Reyes Muniz de Levi, por Mendoza Pulido Ángeles y García Díaz Uciel Israel. Yo les voy a hablar de San Luis Potosí. El estado de San Luis Potosí fue fundado el 3 de noviembre de 1592 y se encuentra localizado en la altiplanicie central mexicana. Les voy a hablar un poco de la historia. En la época prehispánica, el territorio que ahora ocupa el estado de San Luis Potosí es comprendida en las áreas culturales de Mesoamérica y Aridoamérica. Su parte norte y centro-oeste fue habitada por las tribus otomís y chichimecas, los cuales eran muchos grupos indígenas, principalmente cazadores y recolectores, lo que los obligaba a vivir sin asiento fijo. En el este y sureste aún habitan los grupos huasteco, Xi, Owi, Opame y Náhuatl. En 1592 se descubrieron depósitos de oro y plata. Con esto se inició el desarrollo de la zona. Los mineros se congregaron a poblar donde ahora se asienta la ciudad de San Luis Potosí, y Juan Doñate fue nombrado el primer alcalde del pueblo de San Luis de Mezquitique. Se le dio nombre de San Luis Rey en honor a Luis IX de Francia, y Potosí porque se comparó con las ricas minas de plata en la actual Bolivia. En los siglos XVII y XVIII, franciscanos, agustinos y jesuitas se establecieron y empezaron a edificar iglesias y edificios, muchos de los cuales aún siguen en pie y se han convertido en universidades y museos. A mediados de 1821, después de la independencia de México, el general José Antonio Echevarri intimidó al intendente y al ayuntamiento a la rendición de la plaza de San Luis y al ejército de las tres garantías de Iturbide. Ellos se sometieron a su exigencia porque no había manera de resistir, y así se proclamó la independencia de San Luis Potosí. Después se dictó la primera constitución política del estado de San Luis Potosí el 16 de octubre de 1826, y este estuvo vigente hasta 1835. En el Congreso Nacional decretó el sistema centralista, y así desaparecieron las legislaturas locales y los gobernadores fueron nombrados por el gobierno central. Esta situación subsistió hasta que se promulgó la Constitución de 1857. La participación del Estado potosino en la invasión estadounidense en los años de 1846 a 1847 hizo que fuera llamado San Luis de la Patria, por haber aportado gran cantidad de caudillos y elementos. En la Guerra de Reforma, las participaciones del Estado potosino fue muy destacado, y durante la intervención francesa en 1863, la ciudad de San Luis Potosí fue declarada capital del país por el presidente Benito Juárez. Durante el gobierno del emperador Maximiliano de Habsburgo, San Luis Potosí fue convertido en departamento. La ciudad estuvo en poder de los imperialistas hasta finales de 1866. En ese año fue inaugurada la línea telegráfica entre la ciudad de San Luis Potosí y la Ciudad de México. San Luis Potosí se divide en 4 zonas, que es la zona centro, la zona media, zona altiplano y la zona huasteca. En la época prehispánica, el territorio de lo que hoy en día es San Luis Potosí fue frontera cultural de las regiones Aridoamérica y Mesoamérica, permitiendo una gran diversidad de pueblos y costumbres. En la zona huasteca estuvo habitada por pueblos mesoamericanos, pueblos que compartieron cientos de años atrás con la misma cultura que los mayas, y se separaron de ellos en el preclásico, cuando los zapotecas y olmecas fueron incrementando su presencia hacia el centro y el sur de lo que es Veracruz. Los huastecos dejaron huella de su presencia en los numerosos sitios arqueológicos que hoy todavía se encuentran en los estados de Tamaulipas, Hidalgo, Veracruz y San Luis Potosí. En la Huasteca Potosina, 2 sitios se encuentran en investigación, que es el Tamtoc y el Consuelo. Ambos están ubicados en el municipio de Tamuín, y durante el epiclásico la Huasteca fue invadida por culturas nahuas. La zona media fue una zona poblada en la época prehispánica por las culturas Pame y Otomí. Estas culturas, como en toda frontera, compartían las formas de vida de ambas regiones.
Compartían tanto la forma agrícola sedentaria como la nómada cazadora. Actualmente viven en la zona medias culturas y Pame, que se llaman a sí mismos Shiobi. La zona altiplano es el territorio conocido como el Gran Tunal, que se desarrolló en la cultura chichimeca. Estos pobladores chichimecas desarrollaron modelos culturales diferentes a los mesoamericanos. Se extendían de modo que por toda Norteamérica. Los chichimecas eran hábiles cazadores y guerreros. Los pueblos nahuas durante el posclásico intentaron dominar las tierras chichimecas sin lograrlo. De ahí surgió el odio cultural hacia la cultura chichimeca y el surgimiento de los primeros discursos que acusan a los chichimecas son como salvajes, incultos, paganos e incluso inhumanos. El estado de San Luis Potosí es rico en cultura, herencia e historia. La tribu Pame se divide en dos regiones, que es la Pame Norte, y comprende los municipios de Alquines, Cárdenas, Ciudad del Maíz, partes de Río Verde, Tamazopo y El Naranjo, y Pame Sur, que comprende los municipios de Rayón, Lagunilla, Santa Catarina y ciertas partes de Tamazopo. Estas tribus indígenas hablan la lengua Pame, pero ciertas palabras cambian entre Pame Norte y Pame Sur. A continuación, mi compañero. Bueno, yo les voy a hablar de San Luis y su arquitectura, incluida como parte del Camino Real de Tierra Adentro. Es Patrimonio Cultural por la UNESCO en 2010. La capital de San Luis Potosí alberga hermosas mansiones, iglesias, casonas convertidas en museos, tiendas y restaurantes que le dan la armonía visual al entorno con un toque señorial. Esta ciudad vanguardista, que integra un glorioso pasado colonial con los más modernos servicios turísticos, estimula a los viajeros a descubrir sus calles estrechas, plazuelas de leyendas y recintos culturales. Pues además de las riquezas arquitectónicas, posee una agitada vida cultural. Su centro histórico, que abarca 19 manzanas, posee lujosas construcciones con relieves, muros y cornisas que se vistieron de canteras rosa y gris, por lo que ofrecen una vasta muestra de las diversas corrientes arquitectónicas europeas, barrocas, neoclásicas, platerescas, góticas, churriguerescas y románicas. Siguiente, por favor. Bueno, aquí les voy a hablar de algunos que, por ejemplo, está la Caja de Agua, que es una de las más bellas obras que produjo el neoclásico mexicano, también llamada conservera. Su diseño circular tan peculiar se atribuye a José María Guerrero y Solachi, y por su belleza se ha convertido en el símbolo con el que se identifica la ciudad. Está rodeada por 4 macetones ornamentales con una cubierta en forma piramidal que está cubierta de azulejos. Siguiente, por favor. Está la Caja Real, que es el Centro de Cultura, es la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Este es uno de los pocos ejemplos de la arquitectura civil barroca que queda en San Luis Potosí. Se construyó en 1764 bajo la dirección de Felipe Cler, quien era tesorero oficial del virrey. En un nicho de la fachada se puede ver la magnífica escultura en piedra de la Purísima, obsequio del rey Carlos III a la ciudad. Siguiente, por favor. Está el edificio central de la universidad, que se localiza en la Plaza de los Fundadores. Originalmente fue un convento de jesuitas, pero en 1767, cuando fueron expulsados, el edificio, que en ese entonces contaba con una sola planta, fue abandonado. Años después fue escuela primaria y cuartel militar. En 1855 fue sede del Seminario Conciliar. En 1861 se inauguró el Instituto Científico y Literario, y en 1923 se convierte en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Siguiente, por favor. Está la Catedral de San Luis Potosí, que esta construcción se encuentra frente a la Plaza de Armas, en el mismo sitio donde estuvo la primitiva iglesia parroquial.
una ermita de adobo y techo de tejas. La construcción actual comenzó a construirse en 1701 y fue bendecida hasta 1730. Fue elevada al rango de catedral en 1854 al ser elegida la diócesis de San Luis Potosí. La fachada de cantera rosa es de estilo barroco y la portada consta con 2 cuerpos y remate. Esta tuvo algunas modificaciones a principios del siglo XX, ya que se construyó la torre norte copiando la torre sur y los cubos de ambas torres se cubrieron con cantera. Siguiente, por favor. Está la iglesia de Nuestra Señora del Carmen, que se localiza en la Plaza de los Fundadores. El edificio muestra una interesante fachada de 3 cuerpos ornamentada con columnas salomónicas en espiral, rodeadas de guirnaldas de piedra. En medio de las columnas hay nichos en donde se ubican las imágenes de An Elías y San Eliseo. Siguiente, por favor. Está el templo de San Cristóbal de Montesillo, que se construyó en 1730 y en 1747. Se caracteriza por una hermosa escultura de San Cristóbal mártir que se dice que fue traída de Guatemala. Siguiente, por favor. Está el templo de San Francisco, que es uno de los templos más bonitos e importantes de la ciudad. Está considerado una joya del barroco mexicano, que fue construido por los franciscanos en 1689 y 1692, aunque la torre grande se concluyó hasta 1709 y la torre chica en 1762. Su fachada es estilo barroco y está construida con cantera con 2 columnas dóricas. Siguiente, por favor. Está la capilla de Loreto, que se ubica en la Plaza de los Fundadores, construida por los jesuitas alrededor del 1700 y es uno de los mejores ejemplos del barroco salomónico. Siguiente, por favor. Está la Basílica Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, que la construcción de este templo se llevó a cabo en 1772 a 1800, aunque no fue el primer lugar de advocación mariana, ya que desde 1656 había una pequeña ermita que tenía a la Virgen de Guadalupe como patrona. En 1855, debido a la invasión francesa, el edificio fue convertido en un cuartel militar y más tarde el gobierno lo utilizó como bodega. Siguiente, por favor. Está el templo de San Agustín, que este templo fue construido por la orden de los agustinos y el conjunto comprendía también un convento y una huerta. La iglesia se comenzó a construir en 1603, pero no fue completada hasta 1682. Siguiente, por favor. Bueno, aquí les voy a hablar de lo que son algunos de los atractivos turísticos que tiene San Luis Potosí. Siguiente, por favor. Está el Parque Tangamanga, que es un lugar magnífico para hacer ejercicio o para pasar el día. Puedes hacer picnics o carnes asadas ahí. Y está está dentro de la ciudad. Siguiente, por favor. Está el Centro de las Artes de San Luis Potosí, Centenario, el Museo de Leonora Carrington. El Museo de las Artes de San Luis Potosí está ubicado en los límites del centro histórico de la capital potosina, en la calzada de Guadalupe. El Centro de las Artes centra su labor hacia la educación, producción, divulgación e investigación de las artes. El Museo Leonora Carrington es un museo con sedes en la ciudad de San Luis Potosí y Xilitla. Siguiente, por favor. Está Xilitla, que es una ciudad del estado de San Luis Potosí, en el centro de México. Es conocida por el jardín Las Pozas, creado por el artista inglés Edward James. Se ubica en un bosque tropical y cuenta con altísimas esculturas entre pozas y cascadas. Siguiente, por favor. Está el Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes. Es un museo ubicado en la ciudad de San Luis Potosí, en México. Fue edificado en el Parque Tangamanga de esta ciudad e inaugurado el 4 de septiembre del 2008. Siguiente, por favor.
Está el Temazopo Falls, que es un balneario natural muy cerca del pueblo de Dios, del Puente de Dios. Cuenta con varios restaurantes y diferentes áreas para nadar este ¿cómo se llama? O echarte clavados. Hay algunos juegos, puentes colgantes, un criadero de peces, entre otras cosas. Siguiente, por favor. El Puente de Dios, que es una piscina natural con aguas de color turquesa y una pequeña cascada y selva a su alrededor. Siguiente, por favor. Bueno, les voy a hablar de la gastronomía y de algunos platillos de San Luis Potosí. Siguiente, por favor. Está el caldo de rata, que el altiplano potosino tiene lo que se podría calificar como el platillo más exótico de San Luis Potosí. Es un caldo a base de rata, de campo. Este guisado no es muy distinto a un caldo de pollo. Es igual, solo que la carne se pone a cocer con ajo y cebolla y posteriormente se le añade zanahoria y papa en trozos. Siguiente, por favor. Ah, y dicen que el caldo de rata sirve este, para fines curativos. Están las enchiladas potosinas, que es uno de los platillos más icónicos y deliciosos de la gastronomía de San Luis Potosí. Este, mm, y es masa enchilada, rellena con queso y con crema. El queso es rallado, con queso rallado para acompañar. Siguiente, por favor. Está el zacahuil, que la Huasteca Potosina es la orgullosa creadora de un tamal gigante, que es el zacahuil, y su tamaño es tal que con él fácilmente se podría alimentar a toda una familia. Cabe señalar que el zacahuil es totalmente diferente al de a cualquier otro tamal. Una de las diferencias más relevantes es que el platillo potosino se prepara con maíz martajado, o sea que no se muele, cuando se muele el grano no se termina de moler completamente. Y porque eso es lo que brinda una mejor textura al tamal. Y para el relleno se prepara una salsa de chile chino, cascabel y especias, y se le puede añadir carne de pollo, puerco o guajolote. Siguiente, por favor. Están los molotes, que están elaborados de mezcla de masa de maíz, nixtamalizada y puré de papas. Los cuales se rellenan con carne, normalmente es picadillo, para después freírlos y servirlos. Siguiente, por favor. Está el queso de tuna, que realmente no es un queso, pero se le dice así porque tiene forma de queso. Pero en sí es como un ate de tuna. Está hecho con el jugo de tunas rojas. Siguiente, por favor. Están los escamoles, que son considerados el caviar mexicano. Y son las larvas de la hormiga, de una hormiga llamada Liometopum aniculatum. Las larvas se sirven fritas con mantequilla y epazote. Se pueden servir en michote, en mole, en barbacoa, con huevo y de otras muchas maneras más. Y siguiente, por favor. Y tenemos el caldo huasteco. Este platillo data del siglo XVII y es un caldo único que mezcla sabores dulces y frutales. Es por ello que también es conocido como un caldo loco. Esta comida típica de San Luis Potosí está hecha de envase de carne como el pollo. También se le añade verduras como la zanahoria y calabaza. Pero lo que le da el toque es que le añaden manzana para finalizar. Le añaden manzana y al final se sazona. Con canela también y especies. Siguiente, por favor. Y eso es todo por mi parte. Bueno, yo voy a hablar sobre la historia de Querétaro. La siguiente, por favor. Bueno, la tradición menciona que el 25 de julio de 1531 se fundó, Querétaro con la llegada de los españoles al mando de Hernán Pérez Bocanegra y Córdoba. Esto en una alianza con el indígena Otomí Conin, que era el cacique de Jilotepec. A la entrada de la ciudad se encuentra el monumento a este cacique Otomí. Es en piedra de cantera negra, dando la bienvenida a los visitantes. La ubicación fue elegida tomando en cuenta el lugar
maratón del 23 de julio de 1531, Junín organizó a su ejército para entrevistarse con los capitanes Lobo y Coyote de las fuerzas chichimecas que se oponían al avance de la colonización. El crecimiento de este estado ha sido pues particularmente excepcional en las últimas décadas, ya que aumentó sus habitantes como sus posibilidades, originando nuevos centros de productos turísticos y refrendando su lugar único en el escenario nacional. La que sigue, por favor. Les puse dos imágenes de los dos lugares más representativos de Querétaro, que este es el acueducto, y la que sigue, por favor, es el ex convento de San Agustín. De esto les van a hablar pues más adelante en la arquitectura. La que sigue, por favor. Bueno, yo les voy a hablar sobre su arquitectura. Bueno, la ciudad de Santiago de Querétaro está marcada por las obras arquitectónicas del barroco queretano de los siglos XVII y XVIII. La arquitectura de los diversos siglos se despliega en una continuidad sorprendente, generando un marco original que contiene plazas, jardines y espacios abiertos de formas singulares. Siguiente, por favor. Bueno, del barroco queretano vemos que resaltan la búsqueda del movimiento, la exuberancia de formas fabricadas en piedras y argamasa, la combinación de motivos humanos, zoomorfos, vegetales o geométricos, la alternancia de líneas rectas y ondulares con decorativos semejantes en diferentes fachadas, la profusión de color, por ejemplo, de cúpulas y torres en el manejo de la luz y de la sombra, el énfasis de la verticalidad y la utilización continua de arcos mixtilíneos. Siguiente, por favor. Bueno, en el antiguo claustro del convento de San Agustín, por su riqueza y su iconografía de sus formas, junto con el claustro de la Merced en la Ciudad de México, son considerados dos patios barrocos de mayor belleza en toda Latinoamérica. En cuanto a los conventos de mujeres, sobresalen los templos de Santa Rosa y de Santa Clara. Estos dos ejemplos son de ultrabarroco y de barroco churrigueresco, por los cuales se conservan sus retablos dorados y singulares púlpitos, que permite saber cómo debieron ser los templos mexicanos en los siglos XVII y XVIII, antes de la llegada del neoclásico. Siguiente, por favor. Bueno, la arquitectura civil del barroco queretano fue ampliamente desarrollada, más a medida que se consolidaron las capitales locales. Se construyeron casas señoriales y casonas para la aristocracia local y la élite española criolla, mestiza e indígena, que estos se han conservado hasta la fecha, como las casas de clase media y modesta, que nos hablan de la estratificación social que debe existir en una ciudad. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la gastronomía queretana, va mucho más allá del arte culinario, ya que es un conjunto de historia, tradiciones y cultura. Querétaro se deleita con sus platillos clásicos, como lo son sus enchiladas queretanas tradicionales, los pambazos de Santiago de Querétaro, las gorditas de maíz de Colón, la barbacoa de Cadereyta y los bocoles de Landa de Matamoros. La siguiente, por favor. Bueno, aquí les muestro unas imágenes de los más representativos. Y pues la gastronomía de Querétaro es quizá una de las más singulares de México, porque está basada en productos y platillos característicos de su región semidesértica. Su tradición culinaria tiene una fuerte influencia de las culturas chichimeca y de la cocina prehispánica, y en esta abundan principalmente el maíz, el chile, las cactas y las frutas. En cuanto a las enchiladas, aquí están pues características porque no son con chile verde como normalmente las conocemos, sino que aquí se rellenan de papa, zanahoria y se fríen en salsa de chile guajillo.
Se puede acompañar también con lechuga. Y pues como les mencioné, también sus principales platillos son el pambazo, las gorditas y la barbacoa. La que sigue, por favor. Bueno, su cultura de Querétaro se refleja en su gastronomía, sus fiestas, su música, su artesanía. Y en Querétaro hay más de 2.345 monumentos históricos distribuidos en sus 18 municipios. Esos son 1.176 monumentos que están en la ciudad de Querétaro. Siguiente, por favor. Bueno, sus festividades. Una de las fiestas es el barrio de Hércules, que esta se da el 5 de diciembre. Esta se da en la propia ciudad de Querétaro. Esta fiesta es de concheros y apaches que danzan por las calles y se realizan presentaciones musicales autóctonas y la ciudad entera participa pues en ella. Otra fiesta es la de Santa Cruz de los Milagros, que es el 12 de septiembre. Es un festejo de origen religioso que dura 3 días. Aquí los habitantes de Querétaro comparten estas expresiones con los vecinos y pues ahora sí que honran hacia la Santa Cruz. Otra fiesta es la Santa María Magdalena, que esta se da en la tercera semana de julio. Aquí, bueno, los habitantes de Tequisquiapan honran a su patrona en estas fechas con procesiones, danzas y juegos pirotécnicos. Y otra fiesta es la del Paseo del Buey, que esta es en febrero. Esta se celebra más de 280 años en el municipio de La Corregidora. Se trata de una ofrenda hacia Nuestra Señora del Pueblito, la que es la patrona local, y la fiesta se llama así debido a que el pueblo se levanta temprano y se reúne junto con un bovino adornado con flores y mazorcas, y después de ahí pues desfilan por las calles. Y al llegar la noche, pues el buey se sacrifica y utilizan su carne para realizar partrillos entre los devotos de la Virgen. Siguiente, por favor. Bueno, las danzas tradicionales de Querétaro, al igual que sus festividades, suelen estar ligadas a la espiritualidad propia de las civilizaciones prehispánicas y al calendario de la Iglesia Católica. Esto es debido a la influencia ejercida por los españoles en los indígenas pobladores de la región al implantar el catolicismo durante los tiempos de la conquista. Una de las danzas son de los concheros, que es la más importante de la región queretana. Esta expresión cultural de origen náhuatl nació en el mito del Sol Rey y el creador de todas las cosas. Siguiente, por favor. Bueno, su tradición musical queretana responde a una gran influencia muy diversa. Esta diversidad es el resultado de haber sido una zona fronteriza entre Mesoamérica y Aridoamérica. De tradición otomí derivan los sones interpretados por los tríos de flauta, violín y tambor. Y también el huapango, que es originario de la Sierra Gorda y del semidesierto central, que es interpretado por tríos compuestos por guitarra huapanguera, jarana y el violín. Siguiente. Bueno, aquí sus artesanías como parte de esta expresión cultural destacan las delicadas y originales piezas decorativas y de joyería realizadas por las artistas regionales en mármol, ónix, ópalo y turquesa. Y también se realizan artesanías en cantera y bordados textiles. Siguiente, bueno.
Bueno, eso es todo por nuestra parte.